Maite mbo'ehára angirũkuéra che temimbo'e mbo'ehára Marisol Valenzuela ha amoñe'ẽta peẽme independencia del Paraguay rehegua oikova'ekue yma. El 14 y 15 de mayo de 1811 fueron los días que enmarcaron la afrenta cívico-militar ocurrida en Asunción. Fue por esta disputa que al gobernador español Bernardo de Velasco, dos asociados, el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y Juan Valeriano de Ceballos, esta sociedad tuvo como fin garantizar la soberanía de Paraguay entre las demostraciones de poder extranjero. Asimismo, este triunvirato convocó inmediatamente la celebración de un congreso para diseñar y ejecutar un nuevo modelo gubernamental. La afrenta cívico-militar de la Revolución de Mayo, un paso definitivo para la independencia del Paraguay, fue la Revolución de Mayo, ocurrida entre los días 14 y 15 en el año 1811. Estos jóvenes, destacados estudiantes e integrantes de la élite social paraguaya, se enfrentaron valerosamente ante las fuerzas extranjeras, impidiendo su dominación en el país. Fue a través de un pronunciamiento militar emitido por Pedro Juan Caballero que Bernardo de Velasco se vio obligado a formar la Junta Revolucionaria. Una semana después, se le obligó a renunciar a su cargo como gobernador. Sin embargo, Paraguay seguía apoyando la monarquía de Fernando VII. A la espera de los acontecimientos que definirían el rumbo de la monarquía en Europa y sumando a la gesta independentista que fraguaba ardorosa en América, el Paraguay se independiza de España efectivamente el 12 de octubre de 1813. Causas de la independencia del Paraguay se dividen en dos. Las causas externas. La influencia de la independencia de los Estados Unidos en 1776. Este acontecimiento tuvo un profundo impacto en el resto de los países americanos donde se encontraban marcadas diferencias sociales. Por el contrario, los Estados Unidos en ese momento ya se consideraban una sociedad donde existía la igualdad de derechos, entre estos los derechos de la libertad y de propiedad. Igualmente, la Revolución Francesa, acaecida en 1879, dejó en evidencia que las monarquías podían ser derrocadas. Además, la imagen monárquica sufría un profundo deterioro, así que sus lealtades se encontraban tambaleantes. Una vez ejecutado, Luis XVI y su esposa María Antonieta, surge en Europa una nueva visión del mundo bajo las premisas de libertad, igualdad y fraternidad. Ideas que pronto se propagaron también en suelo americano. Las invasiones napoleónicas en 1808, que si bien es una causa externa, impactó directamente el orden social y político del Paraguay. Es a raíz de este evento que en mayo de 1810 se llama al Cabildo Abierto. Este fue convocado para decidir si seguiría gobernando el virrey o se formaría una junta de gobierno que apoyará al rey Fernando VII, aún estando preso. Causas internas. El descontento de los paraguayos ante la desigualdad entre criollos y los blancos españoles. Además, las instituciones se habían corrompido y la percepción de la imagen monárquica era cada vez peor. La marginación económica y social también sumó peso a los motivos
de los paraguayos para independizarse de los españoles. Del mismo modo, esta actitud les animaría a no dejarse dominar por países más poderosos como sus vecinos, Argentina y Brasil. Una lucha desigual y sanguinaria, pero que les libró del sometimiento extranjero. La revolución de los comuneros trajo como consecuencia al Paraguay una serie de sensaciones que amplió la brecha entre ambos países. Es por ello que la nación paraguaya ya no podría volver a verse a sí mismo bajo el sometimiento del poder argentino. El comercio paraguayo también se encontraba profundamente afectado por los impuestos considerablemente altos a su mercancía. Estos los debía honrar al puerto preciso de Santa Fe. Consecuencias de la independencia del Paraguay. Tras la negativa del pueblo paraguayo a apoyar al virrey, 3 batallones intentaron matar por asalto al gobernador de Paraguay. Ese 14 de mayo intentaron hacerlo renunciar a su cargo para restituir a toda costa al virrey. El gobernador soportó unos días de oposición, pero el 9 de junio prefirió renunciar y de este modo evitar una afrenta mayor. Entre los próceres de mayo figuran tanto hombres como mujeres que con afrenta e intelecto lograron la independencia del Paraguay en 1811. Entre estos están Fulgencio Yegros, Antonio Tomás Yegros, Pedro Juan Caballero, José Gaspar Rodríguez de Francia, Vicente Ignacio Iturbe, Mauricio José Troche, Mariano Antonio Molas, Fernando de la Mora, Francisco Javier Bogarín y doña Juana María de Lara. Primeras formas de gobierno del Paraguay independiente. El primer gobierno, llamado Triunvirato, inició sus gestiones en la mañana del 16 de mayo de 1811. El cuartel designó al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia y al capitán Juan Valeriano de Velasco. Este triunvirato se mantuvo hasta que se vio la forma de gobierno más conveniente para el país. El segundo gobierno, llamado Junta Superior Gubernativa, Velasco deseaba apoderarse nuevamente del gobierno. Esto hizo que fuera destituido el 9 de junio de 1811 para formar un nuevo gobierno. Fue convocado el primer Congreso Nacional el 17 de junio de 1811 bajo la presidencia de Francia y Ceballos, quienes quedaron gobernando el país luego de la destitución de Velasco. El tercer gobierno, el consulado. El 30 de septiembre de 1813 se reunieron el segundo Congreso Nacional. En el mismo se hizo solemne la declaración de la independencia nacional. Se cambió el nombre de provincia por el de República del Paraguay. Se adoptaron el escudo y el pabellón nacional. El cuarto gobierno, la dictadura temporal. El tercer Congreso Nacional se llevó a cabo el 3 de octubre de 1814. La decisión más importante tomada durante este Congreso fue abolir el gobierno consular y adoptar el gobierno unipersonal, ejercido por José Gaspar Rodríguez de Francia, con el título de dictador temporal de la República del Paraguay. Este gobierno concluyó el 30 de mayo de 1816. Y el quinto gobierno, la dictadura perpetua. El 30 de mayo de 1816 quedó convocado un nuevo Congreso Nacional, el cual designó al doctor José Gaspar Rodríguez de Francia como dictador perpetuo. El Congreso lo ratificó como supremo dictador perpetuo de la República en calidad de ser sin ejemplar. Con el voto unánime de los congresistas, Francia ejerció el cargo hasta el día de su muerte,
el 30 de septiembre de 1840. Maiteirory angirũkuéra mbo'ehára che ha'etemimbo'e mbo'ehárarã Decis Morlesi ha moñe'ẽta peẽme Guerra de la Triple Alianza rehegua. La captura de un buque mercante brasileño por parte del gobierno paraguayo en 1864 desencadenó la Guerra de la Triple Alianza, uno de los conflictos más destacados de la historia paraguaya, la disputa entre el Partido Blanco y el Partido Colorado en Uruguay. Como segundo punto, tenemos las causas de la guerra contra la Triple Alianza. Varias fueron las causas que condujeron a la guerra, entre ellas la ambición de los países vecinos, que deseaban apoderarse de territorios de legítima pertenencia paraguaya. Los paraguayos sufrieron duras represiones durante la guerra. Al asumir el gobierno, Francisco Solano López ordenó la prisión de las personas que se opusieron a su nombramiento. En aquel tiempo, Solano López se estableció en una estancia del estado llamada San Fernando, lejos de la capital. Duda del patriotismo de las autoridades civiles que atendían el gobierno en Asunción, pues recibía informes sobre las supuestas intenciones en contra del gobierno, implicando a sus hermanos Benigno y Venancio López, además de otro miembro a la sociedad. Esta duda se confirmó cuando fueron interceptados documentos destinados al cuartel general de Caxias, con datos sobre los planes paraguayos. Apresados los inculpados y sus familiares fueron juzgados ante los tribunales especiales celebrados en San Fernando y en diciembre de 1868 fueron ajusticiadas 398 personas. Luego, como tercer punto, tenemos las consecuencias de la guerra contra la Triple Alianza. El Paraguay perdió 2/3 partes de una población aproximada de 500.000 habitantes. El sistema paraguayo fue destrozado. Paraguay perdió algunos mercados en el exterior, como en el caso de la exportación de la yerba mate. Se introdujo en el Paraguay las ideas liberales. El Paraguay es un país cuya reconstrucción luego del Holocausto del 70 se debió en gran parte a las mujeres. Sin duda, las mujeres reconstruyeron la nación. Ellas fueron la gran mayoría de la población sobreviviente después de la catástrofe. Como otro punto, tenemos el papel del pueblo paraguayo en proceso de reconstrucción nacional. El país se vio sometido a una ocupación brasileña que duró 6 años, hasta 1876. La situación creada derivó en un estancamiento económico que se prolongaría durante el resto del siglo. En cuanto a lo social, la poligamia se hizo muy popular en el país, un hombre con varias mujeres, para repoblar el país, así como predominó la sociedad matriarcal, pero a su vez un fuerte machismo, contexto que aún persiste en la actualidad, especialmente en las clases medias bajas. Cuarto punto, tenemos los hechos destacados de la guerra contra la Triple Alianza. Luego del suceso de San Fernando, Solano López abandona la estancia y decide defenderse en los campos de Picussurú, donde se desarrollan 2 sangrientas batallas. En Lomas Valentinas, López rechaza intimación a rendirse de los generales aliados y logra escapar hacia Cerro Corá. Como punto, tenemos la situación general del país y de los países que integran la cuenca del Río de la Plata en el periodo comprendido entre 1870 y 1900. La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, llamada por los paraguayos Guerra Grande, Guerra contra la Triple Alianza, y por los brasileños Guerra del Paraguay. Fue el conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y la Argentina, luchó militarmente contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Existen varias teorías respecto de los detonantes de la guerra. En esencia, el revisionismo argentino y la visión tradicional paraguaya atribuyen un papel preponderante a los intereses del Imperio británico. El conflicto
El conflicto se desencadenó a fines de 1864, cuando el mariscal Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay, concretamente ir en ayuda de la defensa del Paysandú en guerra civil contra el Partido Colorado. Apoyado militarmente por el Brasil, López advirtió a los gobiernos de Brasil y la Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatorio del equilibrio de los estados del Plata. Pero tropas brasileñas invadieron territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre de 1864, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña del Mato Grosso, dando inicio a la guerra, declarándola al día siguiente la primera etapa. La primera etapa consistió en la invasión del Mato Grosso en diciembre de 1864, durante la cual fuerzas paraguayas ocuparon y saquearon gran parte de esa provincia.